La pregunta del día de hoy es, ¿por qué necesito hacer mis restauraciones provisorias que tengan una consideración desde el punto de vista estético? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué yo debería hacer mi provisional estético? Siendo ya en mis largos años de profesor, ¿ah? Yo ya me he dado cuenta que para muchos profesionales, la etapa de provisionalización es simplemente una etapa en la cual no vamos a dejar al paciente sin dientes. ¿Mm? Y cuando nosotros tenemos ese pensamiento, ¿m? De un pensamiento mucho más simple, mucho más... ¿Cómo podría ser la palabra correcta? Yo creo que la palabra es correcta, la correcta es simple. Cuando tenemos un pensamiento simple en relación a una etapa clínica muy importante, es porque no hemos entendido que la etapa de provisionalización cumple un rol muy importante dentro de todo nuestra rehabilitación oral. Desde, no sé, un simple inlay en el cual yo tengo que provisionalizar hasta, no sé, a la rehabilitación de boca completa, yo voy a necesitar hacer provisionales. Y como comentaba, a lo largo de muchísimos años de profesor, he escuchado siempre, no haga los provisorios tan bonitos, no deje los provisorios tan ajustados. Si tú haces el provisional muy bonito, el paciente no vuelve, etcétera, 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 etcétera. Y disculpe, quizás la frase que voy a decir, miren que está ahí la doctora Claudia Cifuentes. Doctora Claudia, muy buenas noches, gracias por acompañarme siempre, toda semana acompañándolo, también el doctor Jorge, muchas gracias. Entonces, siempre estamos pensando en eso. ¿Por qué yo necesitaría? ¿Cuál sería el porqué de yo necesito hacer un provisional que sea estético? ¿Cuál es uno de los objetivos de la provisionalización? La provisionalización tiene como objetivo, por ejemplo, poder integrar al paciente, tanto socialmente como laboralmente, poderlo rehabilitar de forma transitoria a través de nuestros provisionales para que él socialmente se pueda reintegrar y para que él socialmente también se pueda, laboralmente también se pueda reintegrar y pueda hacer su vida de forma normal. Imagínense la siguiente situación. Si yo voy a hacer una provisionalización de canino a canino, que es algo común, y esa rehabilitación yo no la hago acorde a ciertos parámetros estéticos, ¿ok? A ciertos parámetros estéticos. Siendo que el paciente tiene que ir a trabajar, el paciente tiene que eventos, tiene que salir, etc. ¿Se imaginan ustedes entonces si ese provisional se encuentra horrible, mal ajustado, que se le suelta al paciente, que le incomode? El paciente no va a sentir confianza en nuestro plan de tratamiento. Si él me dice, si esto me queda así, imagínense el definitivo. Entonces, un pensamiento muy común que existe es, no haga el provisional muy bonito, déjalo medio suelto, todas esas cosas que en el fondo van en desmedro de nuestro propio objetivo, que es nuestro plan, en la ejecución final de poder hacer un tratamiento predecible en nuestros trabajos. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, nosotros debemos de pensar en lo siguiente. Bueno, yo necesito dar algunas características desde el punto de vista estético. ¿Por qué entonces hacer o esforzarnos a poder hacer un provisional estético? Porque yo tengo que evaluar algunas cosas en mi etapa de provisionalización.
En la etapa de provisionalización yo tengo que evaluar la biología de esa futura restauración. Perfiles, contornos, presiones, cierres de diastemas, todo lo que está relacionado a nuestros tejidos blandos tienen que ser evaluados en nuestra etapa de provisionalización. ¿Ok? Todo el mundo concuerda con eso. Si yo quiero cerrar un diastema, previamente yo lo cierro en mi provisionalización para después reproducir esa misma forma en mi restauración definitiva y de esa forma entonces hacer una previsibilidad de mi resultado final con lo que yo hice en mi restauración provisoria. ¿Ok? Desde el punto de vista funcional, nosotros tenemos que mantener o devolver guías, contactos oclusales, contactos proximales, estabilidad oclusal, ¿no es cierto? Es curva de Spee, curva de Wilson, que cuando hago desoclusión en el lado de balance no puedo tener contacto, etc. Toda esa parte funcional tiene que estar reproducida, evaluada, no en mi restauración definitiva, sino que tiene que estar evaluada en mi restauración provisoria. Entonces, si yo estoy haciendo pruebas desde el punto de vista funcional, no, está muy alto, está muy bajo, la guía está muy fuerte, hay que bajar, la guía canina me está tocando posterior, tengo que ajustarla. Todos esos detalles, mire, todos esos detalles clínicos desde el punto de vista funcional, nosotros no lo evaluamos en mi restauración definitiva, lo evaluamos en nuestra restauración provisoria. Y todo el mundo, si yo pregunto, todo el mundo va a concordar con eso. Y si yo pregunto, ¿cuántos de ustedes evalúan los perfiles de emergencia, los contornos, si tengo sobrecontorno, subcontorno, la angulación de emergencia, etcétera? ¿Dónde lo hacemos eso? En nuestra restauración provisoria. Entonces, ahora mi pregunta es, si yo evalúo en mis restauraciones provisorias la biología, si yo evalúo la función en mis restauraciones provisorias, ¿por qué no he de evaluar también aspectos estéticos en mi restauración provisoria? Un ejemplo clásico que yo siempre doy, probablemente ya me lo escuchó, pero más de alguien no lo ha escuchado, y si ya lo escuchó se lo voy a recordar. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que el paciente llega, retiramos el provisional, colocamos la corona definitiva, le mostramos en un espejo, ¿no es cierto?, para el paciente que se vea, y el paciente nos va a decir, nos ha dicho en algún momento, doctor, el provisorio me gustaba más que la restauración definitiva? ¿No le ha pasado eso? Juan Miguel, mi amigo Juan Miguel. Entonces, ¿no le ha pasado eso alguna vez? Probablemente sí. Y a mí me sucedía mucho. ¿Por qué sucede eso? Porque muchas veces nosotros no evaluamos aspectos estéticos, porque dejamos esos aspectos estéticos para ser evaluados en mi restauración definitiva. Entonces, cuando viene la restauración definitiva, colocamos la restauración definitiva, se la mostramos al paciente en la prueba y el paciente nos dice, doctor, no me gustan, están muy anchos, están muy delgados, tienen mucha textura, los ángulos están muy agudos, y comienza a nombrarnos millones de cosas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tomar esas restauraciones definitivas, mandarlas al laboratorio para que el laboratorio haga todos los ajustes que al paciente no le gustaron. Pérdida de tiempo. Y muchas veces hay que retirar material o hay que acrecentar material en la cerámica o en el material que se esté trabajando. ¿Por qué? Porque no hubo una prueba previa de los aspectos estéticos de una rehabilitación. ¿No le ha pasado eso? Probablemente sí. Y le ha pasado, me ha pasado a mí, le ha pasado a usted y le va a seguir pasando a mucha gente hasta que no entendamos que la etapa de provisionalización no es para demostrar, mira cuán bueno soy haciendo provisorios, mira cuán estéticos son. Ese no es el objetivo. El objetivo usted es de poder evaluar aspectos estéticos en su restauración provisoria para que el paciente lo sienta, lo pruebe,
lo teste y sean aprobados o rechazados. Porque si son aprobados, los voy a reproducir en mi restauración definitiva. Si son rechazados, los voy a modificar hasta que al paciente le guste, para después mandar a hacer mi restauración definitiva. Pero ¿de qué me sirve no preocuparme de aspectos funcionales, de aspectos biológicos en mi etapa de provisionalización y olvidarme de aspectos estéticos? No, la estética en los provisorios no sirve. No, la estética en los provisorios es perder tiempo. La estética en los provisorios es simplemente perder material porque el paciente no me lo paga. Todos esos pensamientos solo están disminuyendo la calidad de su trabajo. ¿Por qué? Porque va a llegar una restauración definitiva que fue hecha a ojos cerrados. Fue hecha a ojos cerrados porque el laboratorio no tenía parámetros. Y esos parámetros, la restauración puede venir linda, maravillosa, perfecta. Pero si esa forma, si esa textura, si ese posicionamiento, esos ángulos, todo eso no fueron testados, corremos un alto riesgo del que al paciente no le guste. Yo conté hace algún tiempo una anécdota que le sucedió a un alumno mío que estaba haciendo el nivel 2 aquí en Brasil, estaba en mi curso clínico, ¿no es cierto? Y él viene, hace sus restauraciones, él hizo sus cosas y cementó las restauraciones definitivas. Bueno, al tiempo vino él, se hizo el control y el paciente le decía así: doctor, mire, los labios se me quedan atrapados en los dientes, no consigo hablar. Y comenzamos a examinar. Y cuando comenzamos a hacer la retroalimentación de lo que había sido hecho, cuando nos dimos cuenta que el alumno había pedido con alta textura las restauraciones, pero los provisionales estaban lisos. Por lo tanto, esa textura exagerada que tenían las restauraciones, que no fueron testadas previamente, incomodaron al paciente. ¿Se dan cuenta? Un detalle tan clínico que no fue planificado, simplemente se improvisó en ese momento, dio errado. Y al paciente le incomodaba. Y entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Eliminar esas texturas. Entonces, eso de no planificar aspectos estéticos es jugar a la ruleta rusa. Porque yo no sé si lo que me va a venir le va a gustar al paciente. De mi punto de vista, el 70-80% de lo que yo tengo que evaluar desde el punto de vista estético en mis restauraciones provisorias es forma. Forma. La forma es quizás el aspecto más importante. Cuando hablamos de estética en restauraciones provisorias, yo siempre le digo a mis alumnos, y creo que ya lo he nombrado aquí en otra oportunidad, probablemente, porque es algo que está en mi cabeza y yo siempre lo comento, es que cuando hablamos de estéticas en restauraciones provisorias, tenemos que tener un concepto mucho más amplio. Porque no nos referimos simplemente a un aspecto de, ¿cómo podría decir?, de color. Generalmente la gente habla de estética, asocia color. Ah, el color está igual, entonces tengo estética. No necesariamente. El color es uno de los factores presentes dentro de este macro concepto, si lo podríamos decir así, de estética. Porque hay otros aspectos tanto o más importantes, tanto o más importantes que el color. Entonces, cuando
Yo digo que el principal, y márquelo ahí por favor, para que no se lo olvide, escríbalo, para que no se lo olvide, el principal factor que nosotros tenemos que evaluar desde el punto de vista estético en nuestras restauraciones provisorias es la forma. Sin lugar a dudas, forma es uno de los aspectos más importantes de este concepto macro que es estética.